Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este podcast en síntesis. Estamos muy contentos siempre de darles la bienvenida, de compartir este tiempo con ustedes, este espacio, y les saludamos a todos los que nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales, pero de manera muy especial nos acordamos de aquellos que están conectados desde la ciudad de Montemorelos, Nuevo León, aquellos que nos escuchan también en Zacatecas y las personas de la ciudad de Tijuana. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, también gracias por compartir este capítulo, este programa con otras personas en sus redes sociales. Y queremos también dar la bienvenida a dos grandes amigos que forman parte de los que colaboran aquí en la institución, en la Universidad de Navojoa. Le doy la bienvenida primero al profe Uriel, ¿verdad? Profe, bienvenido también. Ya has estado en otros capítulos anteriores, ¿cierto? Sí, hola Dani, muy buenas, muy buen día, excelente día a todas las personas que nos acompañan. Sí, como mencionas, sí, es la tercera vez que estoy aquí en Síntesis, compartiendo este mensaje con todos, ¿no? Excelente, pues bienvenido, profe. Sigues trabajando en marketing, ¿verdad? Sí, ahí sigo en el departamento de promoción y marketing. Perfecto. ¿Y das clases? Ya no. Actualmente en este semestre no me tocó, pero espero que el próximo semestre sí me asignen un par de horas. Ok, le haremos llegar ese mensaje a la persona respectiva. Sí, ¿verdad? Sí. Ojalá y sí. Ok, muy bien. Pues bienvenido. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Un gusto y de poder conversar. Y hoy tenemos una invitada que creo que no había estado antes, ¿verdad? No. Es la maestra Rosy Matus. Bienvenida, Rosy. Gracias, Dani. Hola a todos. Pues es la primera vez que estoy aquí, pero no es la primera vez que lo escucho. Ok. Muy interesante esta dinámica, ¿verdad? De compartir el contenido de la Biblia, pues a través de estudiar la lección juntos. Muchas gracias, maestra, por escucharnos y por aceptar la invitación. Además de acompañarnos, también tienes otras funciones, ¿verdad? Dentro de la institución, entiendo que estás a cargo de una de las áreas importantes, que es la atención a los estudiantes. ¿Cómo se llama en sí el departamento y a qué se dedica? Bueno, mi departamento, no mío, ¿verdad? Donde trabajo. No, pero claro que estoy. Se llama Servicios Integrales. Es un departamento muy bonito porque, como mencionas, pues tengo la oportunidad de estar responsable de un poquito del bienestar general de los estudiantes. O sea, no es solo venir y escuela, 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 ¿verdad? Tenemos que estar pendientes que pues estén bien en la integralidad. Así que por allí desarrollamos programas para que esto se logre. Tenemos a cargo el programa de tutorías. Todos los alumnos aquí, desde que se inscriben, tienen un tutor y pues todos los que han pasado por acá tienen tutorados, ¿verdad? Tú tienes tutorados y por allí la convivencia, estar pendiente de ellos. También tenemos por ahí un software que recientemente sacamos que es el CIME, en donde los estudiantes pues pueden estar dando retroalimentación de los servicios que ellos reciben para que todos los servicios pues sean de calidad, ¿no? En el afán de la mejora continua. Por ahí otros programas que traemos, pero todo es para que logremos que los estudiantes estén de lo mejor, ¿no? En su trayectoria, que la completen, ¿no? Que se inscriban y verlos graduar en 4 años. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. ¿Cuál es tu formación, maestra? Soy docente, estudié Ciencias de la Educación en el área de Psicología Educativa, así que me toca también por ahí la parte de psicopedagogía, dar atención a algunos chicos, y en el consultorio pues siempre abierto, ¿no? Para todos. Excelente. ¿Das clases, me imagino, materias que das? Sí, en la Escuela de Ciencias de la Educación Ok. me toca dar psicometría y hasta ahorita pues es en la que me dejaron, no más, pero ahorita estoy con psicometría del niño y el adolescente en este semestre y el siguiente del joven y adulto. Wow. Así que mucho trabajo. Sí. ¿Cuál es como que de esas cosas que te toca hacer en el día a día que más te gusta hacer? Dar clases. Sí. Sí, dar clases y platicar con los estudiantes. Ahí en el departamento, pues de repente que logras que un consejo les caiga como que bien y si lo hagan, dices, ay, pues es lo más bonito, Sí. ¿no? Logré algo importante Sí. con ellos, ¿no? Sí, realmente todo está en función de que los chicos estén bien.
Bueno, pues es una labor muy, muy noble. Digo, es un departamento importante dentro de la institución, pero el hecho de que lo puedas hacer con esa pasión que reflejas, creo que es muy significativo, ¿no? No soy estudiante, no me tocó en algún momento ser atendido por ese departamento como tal, porque no existía cuando yo estudié todavía. Pero sé y estoy seguro que muchos alumnos lo agradecen, ¿verdad? Así Y que, por cierto, hablando de estudiar, fuimos más o menos contemporáneos. sí, sí, sí. Creo que eres un año, graduaste un año antes que yo, ¿verdad? Sí, O sea, 2009. sí, yo 2010. Así que más o menos contemporáneos. Muy bien. Pues bien, es un placer tenerlos, ¿verdad? Y poder tener esa conversación con ustedes, ¿verdad? Prof. Uriel, maestra Rosy. Durante esta temporada estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos analizando el Evangelio de Juan, haciendo algunas reflexiones espirituales relacionadas con algunos temas que él aborda. No estamos haciendo un abordaje capítulo por capítulo o de las historias, sino como de los temas más esenciales, más importantes que el Evangelio refleja y que nos muestran pues las preocupaciones de un hombre que vivió tan cerca de Jesús, que caminó con él por 3 años y medio y que fue el hombre más cercano a Jesús. A mí me encanta la historia de Juan en el sentido de su persona, porque cuando Jesús estaba en la cruz, es a él a quien le encarga que cuide de su mamá, ¿verdad? Y la historia dice que Juan recibió a la mamá de Jesús, a María, que la cuidó durante muchos años y que incluso María pues murió en Éfeso en casa de Juan, ¿no? Entonces habla de un hombre que está bien, bien conectado, vinculado con Jesucristo y que de alguna manera fue el amigo, uno de los amigos más cercanos de él. Así que él cuenta muchas cosas acerca de Jesús, pero lo hace de forma temática. Y durante la conversación de hoy me gustaría que habláramos de un elemento interesante y es que Juan comienza su evangelio diciendo que nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad? Pero que es Jesucristo el que le ha dado a conocer a los seres humanos, ¿no? El hecho de que Juan diga, bueno, Dios es importante, pero nadie lo ha visto a él como tal, sino que Jesús es el que ha estado en comunicación con los seres humanos. ¿Qué les dice a ustedes acerca del papel que Jesús juega en la vida de los seres humanos? El hecho de decir, bueno, no hay manera de ver a Dios, pero Jesucristo ha sido una forma de acercarnos a Él. ¿Qué piensan al respecto de esta declaración de Juan, no? ¿Quieres empezar o...? Primero las damas. Ok, sí, mejor, ¿verdad? Bueno, pues es primero muy importante el que sea Jesús precisamente quien es el reflejo de Dios, ¿no? Porque es divino, pero fue totalmente humano. Ok. Entonces creo que esa parte de que nos lleve a Dios alguien que es como nosotros, pues es muy significativa porque nos podemos pues hacer una conexión con lo que nos pasa en el diario vivir y todo lo que explica el discurso de despedida que vamos a estar viendo, lo que explica Jesús, nos da a entender que Jesús entendía todo por lo que habían pasado y por lo que iban a pasar cuando Él se fuera, ¿no? Entonces, Dios se da a conocer a través de alguien como los seres humanos, ¿no? Un ser humano. Okay. Creo que no había forma más fácil o mejor para darse a conocer a nosotros. Que hacerse ser humano, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Me impresiona mucho. Digo, yo no lo había visto de esa manera como lo estás explicando ahora, pero tiene mucho sentido. Porque pienso en una situación contemporánea, ¿no? Cuando estás frente a una persona que tiene una responsabilidad, no sé, digamos, es digamos, el rector de la universidad, ¿no? Y quieres hablar con él sobre un tema que te preocupa, sabe, pues estoy luchando mucho en el salón de clase, me gustaría, no sé, tal cosa, ¿no? Y cuando él se abre un poquito y te cuenta, no, sabes que entiendo exactamente lo que me quieres decir porque yo también fui docente y también tuve esta lucha y también pasé esto, como que te hace más fácil, ¿no? El poder saber que alguien te está comprendiendo, que se está entendiendo, que a lo mejor tiene hoy un mayor rango, pero que ha pasado el mismo camino que tú, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho sentido lo que dices desde la perspectiva de que es cierto, a Dios no lo podemos ver, pero saber que Jesucristo estuvo aquí, caminó entre nosotros, tuvo las mismas experiencias que nosotros y nos comprende perfectamente, pues nos hace sentirnos más cercanos a Dios todavía al que no podemos ver y tocar, ¿no? No sé qué piensas al respecto, profe Uriel. Mira, sí, yo creo que es bien interesante la idea, ¿no? El hecho de ver a Dios. De hecho, yo creo que es algo que todo mundo nos preguntamos en algún momento, ¿no?
queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas y queremos ver que Él esté presente, ¿no? Nosotros podemos ver en diferentes relatos en la Biblia, uno de los más famosos y conocidos es cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y le dice a Dios que lo quiere ver. Dios le dice que no es posible poderlo ver porque en el momento en el que lo vea, tanta es su gloria que iba a morir. Entonces, realmente, al entender nosotros la gloria y la magnificencia de Dios, nos inhabilita a nosotros como seres humanos y pecadores la posibilidad de poderlo ver. Pero no termina allí. En la figura de Jesús, nosotros aprendemos y entendemos de que Dios no está tan lejos como pensamos. Dios está al alcance de todos nosotros mediante Jesús, y es entonces cuando nosotros lo podemos ver. Lo que yo quiero pensar y lo que yo entiendo aquí es que en la vida de Jesús nosotros entendemos todo su ministerio. Pero una cosa muy importante que siempre pasó en su ministerio es que todos los fariseos y los maestros de la ley lo acusaban a él de ser blasfemo. Porque aquí pasa algo bien interesante. Cuando Dios se le presenta a Moisés mediante la zarza ardiente, Moisés le pregunta, ¿tú quién eres? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Entonces, cuando llega Jesús y él también dice, es que yo soy, hay todo el mundo como que pega el grito en el cielo, ¿no? Porque dices, o sea, este cuate está blasfemando, o sea, ¿cómo se atreve a decirle exactamente la misma respuesta a como Dios se la dijo a Moisés? Y de repente llega Jesús y dice, es que yo soy. Sí, porque no era solo una frase, ¿no? Era un título para Dios específicamente. Exactamente. Entonces, de alguna manera nosotros entendemos de que Dios mismo, nosotros podemos verlo mediante Jesús. Y es la forma en la que Él mismo se presentó. Algunas personas lo aceptaron y algunas personas no. Claro. Me llama mucho la atención lo que mencionas efectivamente y me gustaría abundar más todavía en el hecho de que Jesús siempre ha sido el medio a través del cual podemos llegar a conocer o a entender a Dios. Antes del Nuevo Testamento, es decir, antes de que Jesús naciera en Belén, muchas personas en el Antiguo Testamento, lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento, pues reportaron que hablaron con Dios y que incluso interactuaron físicamente con Dios. Tengo por lo menos dos ejemplos. Uno que tú has mencionado, el del caso de Moisés, ¿no? La Escritura dice que él hablaba con Jehová como habla una persona con su compañero, con su amigo, ¿verdad? Entonces, leer eso en el Antiguo Testamento, Moisés hablaba cara a cara con Dios, se comunicaban. Es más, después de que bajaba de la montaña, después de haber estado delante de la presencia de Dios, tenía que ponerse un velo para que no lastimara a las personas que lo miraban, ¿no? Todo eso como que confunde, o podría uno confundirlo cuando lees ahora en Juan, que dice, a Dios nadie le ha visto jamás, ¿no? O el hecho de Abraham, por ejemplo, que en el capítulo 18 de Génesis dice que él estaba sentado pues en la tarde del día y fuera de su tienda, está debajo de un árbol, ve que vienen 3 personajes caminando a lo lejano y él, como todo hombre oriental, pues decide recibirlos en su casa. Entonces se mete a la tienda, busca un becerro, busca agüita, busca leche, prepara el banquete y los invita a pasar a su tienda y que se sienten a comer. Y ellos se sientan a comer y están platicando y en el proceso se da cuenta de que efectivamente quien ha recibido es a Jehová. Y Jehová le dice, sabes, a la vuelta de un año yo voy a volver a visitarte y tú vas a tener un hijo, ¿no? Su esposa Sara, la esposa de Abraham, que está cerca de ahí en una tienda, escucha eso y se ríe, ¿no? Porque dice, o sea, yo ya tengo 90 años, 80 años, ¿cómo voy a tener un hijo, no? Y Jehová le dice, no es cierto, ¿verdad? ¿Hay algo imposible para Dios? En fin, se da la conversación, terminan de comer, o sea, no fue una visión o un sueño, sino fue algo físico. Y la Biblia dice que caminaban porque iban a Sodoma y Gomorra para castigar a Sodoma y Gomorra. Pero los que llegan son 2 ángeles, porque Jehová se queda platicando con Abraham todavía un buen rato, ¿no? Entonces, cuando lees ese relato, Jehová platicando con Abraham como una persona normal, cordial, y luego lees Juan que dice, bueno, pero es que a Dios nadie le ha visto jamás. Como que sí siembra muchas dudas, porque tú dices, bueno, ¿y entonces a quién vieron? Pero el mismo Juan nos contesta, ¿no? Porque él dice, el Hijo es el que le ha dado a conocer, ¿no? Eso significa el que vieron estos personajes, con el que platicaron estos personajes, siempre ha sido Jesús. Solamente que pues no se llamaba Jesús porque no había nacido en Belén, sino que era lo que hoy nosotros llamamos Jehová el que interactuó, ¿no? Pero ese mismo Dios que interactuó, que condujo al pueblo de Israel a salir de Egipto, se hizo un niño, ¿verdad? Nació en Belén. Y eso hace
no sé, nunca puedes explicar eso, lo que llamamos la encarnación. ¿Cómo explicar el tema de la encarnación, de que Dios se hizo un ser humano? Muchos lo consideran un mito, una leyenda, una locura, porque pues se sale fuera de lo que nosotros podemos comprender o llegar a entender como seres humanos. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque quería darnos a conocer a Dios, es decir, que conociéramos mejor a Dios, que entendiéramos mejor quién es Dios, conocer su carácter, establecer una relación, un vínculo, ¿no? Por eso me encantó lo que decías, Rosy, de que la manera de hacerlo es que al experimentar lo mismo que nosotros experimentamos, pero no como Dios, sino como un ser humano normal, es decir, con las mismas limitaciones de tiempo, espacio, hambre, etcétera, que nosotros, pues nos hace de alguna manera sentirnos más vinculados con Él, ¿no? Porque no es solamente un Dios al que tenemos que adorar, sino es alguien que se puso a nuestro nivel, en el nivel más inferior, un niñito, ¿verdad? Y que vivió y pasó el mismo proceso que nosotros para que pudiéramos entender y comprender mejor quién es ese Dios al que nos ha invitado a adorarle, ¿no? Ahora bien, aterrizando hacia lo que Juan escribió, Jesucristo trató de mostrarnos ese carácter y mostrarnos quién era Dios a través de su comportamiento, pero también a través de su mensaje, ¿no? Y él, utilizando la frase que tú mencionabas hace un momento, yo soy, la utiliza en por lo menos 7 veces, ¿verdad? Del Evangelio. Y habla de varios aspectos donde él se presenta, como por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera, ¿ok? Me gustaría que de estas 7 yo soy, ustedes escogieran una, ¿no? No sé, la que más les guste, la que más les llame la atención, y me platicaran un poquito y comentaran un poquito con las personas que hoy nos escuchan en esta conversación, ¿cuál de ellas es la que más le gusta o le llama la atención? ¿Por qué? Es decir, ¿qué trata de transmitir Jesús a través de esa frase? Por ejemplo, yo soy la luz del mundo, o la puerta, o el buen pastor. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Sobre todo en el contexto de querer mostrar o demostrarnos quién es Dios, el Padre, al que nadie le ha visto jamás, pero Él le ha dado a conocer siempre. ¿Quién le gustaría comenzar? Pues bien, Antes que te la ganen, profe. antes que me la hagan, pues aquí me gusta mucho cuando dice yo soy el buen pastor. Ok. Yo creo que este del buen pastor es una forma muy clara en la que se presenta el carácter incluso de Dios, ¿no? Jesús enseñó mediante muchas parábolas. Entonces, cuando él dice yo soy el buen pastor y nos recordamos la parábola de las 100 ovejas, entonces sabemos cómo el pastor, teniendo las 99 seguras y al faltarle una, él va en busca de la oveja perdida. Entonces un pastor que realmente ama a su rebaño, pues deja todo lo que tiene para ir a buscarla y rescatarla, ¿no? Para librarla de cualquier peligro, cualquier mal en la que pueda colocarse, ¿no? Encontrarse. Entonces yo creo que el yo soy el buen pastor es una forma muy bonita de entenderlo. Ok. Y creo que explicaría por qué Dios hizo lo que hizo, ¿no? O sea, por qué Jesús se vuelve un ser humano, porque Él dice es que tú eres una oveja que estaba extraviada y el pastor, el buen pastor, hace todo lo que pueda por encontrarla, ¿verdad? Hasta esas cosas que hoy no podemos explicar al 100%. Interesante. Sí te la iba a ganar. Bueno, pastor. Bueno, voy a escoger otra, entonces ni inteligente. Es que todas son muy hermosas porque pues habla de yo soy, pero no es yo soy por yo ser, ¿no? Yo soy porque tengo una función. La luz te alumbra, el pastor te cuida, la puerta te da acceso, el camino te lleva, la resurrección y la vida, pues es la respuesta, ¿verdad? Lo más supremo que todos buscamos, la vida eterna y encontrarnos con nuestros seres queridos que han fallecido. Entonces, todos esos yo soy muestran demasiado amor hacia el ser humano. Y creo que pues esa es la esencia de Dios, ¿no? Finalmente, el ser para nosotros. Ok. No es interesante, ¿no? No es pues un debate filosófico, ¿no? Es decir, de qué es ser, qué es existir, es una cuestión muy práctica, ¿no? O sea, yo soy el que te cuido, ¿no? El buen pastor. Yo soy el que te ilumino y te conduzco, la luz del mundo. Interesante, maestra. Bien, pues avanzamos un poquito y hay un tema interesante que me gustaría que conversáramos, porque en ese contexto, si bien es cierto, Jesús vino a mostrarnos quién es Dios, pero también Él dice que vino a darnos un ejemplo, ¿verdad? Él vino para ser un ejemplo.
en lo que llamamos el disco, lo que se le llama normalmente como el discurso de despedida, ¿no? En ese contexto, él muestra que esperaría que todos de alguna manera podamos llegar a ser como él, ¿verdad? Que llegáramos a mostrar conductas similares a las de él, comportamientos en relación con otras personas similares a las de él. Y entonces me gustaría que nos platicaran un poquito, no sé quién se anima, el relato de Juan 13, 1 al 20, en el contexto en el que hace esta declaración de que él es un ejemplo para nosotros. ¿Y qué es lo que él quiere mostrarnos a través de esa historia? Entonces, no solamente nos muestra al Padre, sino también cómo debemos ser como personas. ¿Qué sucede en esta historia? ¿A alguien le gustaría platicarnos un poquito? Ok. Voy. Bueno, aquí en el capítulo 13 del libro de Juan, se narra la historia de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Ok. Entonces, aquí es un acontecimiento pues muy, muy interesante, ¿no? Porque cuenta que estaba a punto de suceder la Pascua. Ajá. Era en un contexto histórico muy específico, en el que todos los discípulos y Jesús se habían reunido pues para comer, para tomar la cena. Es la última cena que Jesús tiene con sus discípulos. Okay. De hecho, hasta la frase, la última cena, es muy emblemática, ¿no? Creo que todo el mundo tenemos la imagen, ¿no? De una pintura muy famosa. La de Da En Vinci. sí, de Da Vinci. Entonces, en este relato se cuenta de que se estilaba, o era muy común que en las casas donde se recibían a las personas había criados, que cuando la gente venía, como no había calles pavimentadas, todo estaba lleno de tierra, de lodo, entonces el criado, cuando recibían a las visitas, solían lavarle los pies a los invitados. En esta historia se cuenta de que no había quien lavara los pies a los invitados. Entonces Jesús toma la iniciativa y es él el que empieza a lavarle los pies a todos sus discípulos. Entonces aquí empieza a haber como murmuración entre los discípulos de cómo es posible, ¿no? De que el maestro, Jesús, viene y nos lava los pies. Ninguno tuvo la iniciativa de hacerlo, pero Jesús sí. Entonces él empieza a lavarle los pies a los discípulos. Entonces, si mal no recuerdo, fue Pedro quien le dijo que dice, no, Señor, tú no me puedes lavar los pies. Digo, si me vas a lavar, entonces lávame completo. Algo exageradito, ¿no? Siempre Sí. Pedro. Sí, 2 rayitas arriba de tono, ¿no? Y Jesús le dijo, no, el que ya está limpio no necesita volverse a lavar, solamente los pies. Entonces, en este relato habla como que Jesús vino a servir. Que si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser el que sirva a los demás. Y es a grandes rasgos lo que se narra. Nuestra la escena. Bueno, así inicia el capítulo 13, ¿no? Claro, y lo que seguiremos compartiendo, ¿no? Sí, no recuerdo dónde leí que el hecho de que tú hagas lo mismo que Jesús no es para lavar tus pecados, ¿no? Ya hablando simbólicamente, sino es una prueba de la limpieza de tu corazón, porque pues sin duda van contra nuestra naturaleza, ¿no? Somos muy orgullositos, somos pues nos gusta que nos vean, perdonar es difícil, aceptar nuestros errores, pero sin duda alguna, pues esa es la obra que hace Dios en nuestro corazón, ¿no? Esa transformación tiene que ver con que pues estemos dispuestos a morir al yo y entonces tener ese amor para servir a nuestros semejantes, ¿no? Así que pues ese es el mayor ejemplo que Jesús nos dio. Él siempre sirvió, él nunca se enalteció, él siempre estuvo para los que lo necesitaron todo el tiempo y de las formas más raras posibles, ¿no? Hablando con gente pecadora, hablando con los que nadie quería. Pues ese ejemplo fue muy bonito, que ojalá que todos estemos haciendo eso mismo. Claro. Ahora, a mí me llama la atención, bueno, nuestra cultura pues ha sido influida y conformada por una mezcla entre el judaísmo, el cristianismo, pero también la cultura de los griegos y los romanos, ¿no? Heredamos de todos y bebimos de todo un poco, ¿no? Y hablando acerca de los dioses o de Dios como tal, creo que una de las cosas que hemos absorbido de la cultura griega es el orgullo de los dioses griegos, ¿no? O sea, los dioses griegos estaban dispuestos, por ejemplo, a matar, a esclavizar, a violar, etcétera,
para cumplir sus propios deseos, ¿verdad? Sus propias pasiones. Y en el contexto del tiempo de Jesús, pues el hecho de que él, o sea, para nosotros entenderlo ahora, que él no solamente era un ser humano, sino que también era divino, el hecho de ver a alguien dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, por ejemplo, pues no es el comportamiento típico que nuestra mente muy occidental tenemos de un Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo alguien que dice que es Dios, que es divino, pues va a asumir ese tipo de conductas, ¿no? Es decir, choca mucho con lo que nosotros, entre comillas, esperaríamos, ¿no? Pero es precisamente lo que Dios quiere o lo que Jesús quería hacer al mostrarnos quién es Dios. Es decir, a ver, borremos de nuestra cabeza la imagen de los dioses griegos en el que hay que llevarles ofrendas, hay que adorarles porque son egoístas y solamente esperan recibir, y no te voy a dar si tú no me das algo a cambio, ¿no? Y mira ahora al Dios cristiano, digamos en este caso, humillado a los pies de sus discípulos lavando. O sea, creo que es una imagen muy, muy poderosa que va más allá incluso de lo que estamos dispuestos como seres humanos a hacer, ¿verdad? Los seres humanos no estamos tan inclinados de forma natural pues a ese tipo de conductas. Y también, Dani, o sea, el querer servir a un Dios así, ¿no? Exacto. En ese tiempo, ¿quién quería estar con un Dios débil cuando todo eran guerras, batallas, asunto de rangos? Entonces, ahora pues nosotros vemos que esa debilidad en ningún sentido era debilidad, era su fortaleza, ¿no? Pero pensaba, ¿no? ¿Quién iba a querer seguir a una persona así que se humilla, que Exacto. Iba a ser como la burla de las otras naciones, ¿no? Y creo que en el contexto en el que vivimos ahora, de personas, o sea, todos ahorita, de una cierta medida, pues aspiramos al éxito, aspiramos a, no sé, a ser un buen profesionista, etcétera. Y si entras como que las redes sociales, los podcasts y los contenidos van siempre así, desarrollo personal, cómo ganar dinero en poco tiempo, en fin, esas son como que esas las temáticas que siempre se están trabajando, ¿no? Pero de pronto ver este mensaje como de, no, pero Jesús te invita a humillarte, Jesús te invita a servir a los demás, Jesús te invita a bajarte a la pirámide, etcétera, como que choca, ¿no? Contra la misma cultura que ahora vivimos. Entonces creo que al final ese mismo Jesús sigue confrontándonos contra nuestras tendencias naturales, ¿no? Sí. sigue dando la contra, Sí. siempre? Y es que de hecho no es la única vez, o sea, realmente ese mismo mensaje lo dio a muchas personas. Por ejemplo, el joven rico, o sea, también le dijo, o sea, ¿quieres venir, seguirme? Porque él decía, no, pues que yo ya guardo los mandamientos, yo te hago todo bien. Y decía, bueno, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, al fin de cuentas es desprenderse como del ego, ¿no? De la grandeza que económicamente era lo que pues le daba toda esa confianza que él tenía. Tengo entendido que en la cultura judía de ese entonces, cuando una persona era rica, significa, o se tenía el contexto de que era bendecida por Dios. O sea, significaba de que le iba bien, siempre estaba, tenían el favor de Dios, ¿no? Porque tenían mucho dinero. Pero cuando una persona era pobre o era enferma, significaba que Dios lo había olvidado, ¿no? Que no tenía la bendición de Dios o el favor de Dios. Entonces llega Jesús y justamente va con las personas que están enfermos, que son pobres, que tienen esa carencia y esa necesidad, pues haciéndoles ver de que realmente no estaban siendo olvidados por Dios, porque Él vino por ellos. Entonces, de esta manera de ponerse a ese nivel de servir a estas personas, pues da realmente el ejemplo. Otra de las pues parte de seguir a Jesús es, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al final de cuentas, negarse a uno mismo, pues es justamente eso, ¿no? Servir a los demás. O sea, que eso que me genera a mí como un ego, que me haga sentir soberbio o superior a las demás personas, es que no, eso no es así, ¿no? O sea, tienes que negarte a ti mismo y tienes que servir, que es justamente lo que hizo Jesús, ¿no? Claro. Interesante, ¿no? Un Dios que era amigo de los pobres, ¿no? Un Dios hombre amigo de los necesitados, ¿no? Cuando la tendencia natural, y aún pensando en nuestros días, ¿no? O sea, yo preferiría que ser amigo de un empresario, alguien que me pueda ayudar para salir adelante, no sé, que me dé chance de crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si Jesús caminara entre nosotros, sería amigo de, no sé, de indigentes, de personas con otras necesidades.
Y no porque él tenga, me refiero a riqueza, sino porque él es su conducta y su carácter, ¿no? Pero al final de esta cena que tuvieron con sus discípulos, de este acto de humillación o de humildad, más que humillación, de humildad que llevó a cabo, ¿verdad? De arrodillarse, lavar los pies de sus discípulos, etcétera. Inicia él una conversación un poco incómoda, vamos a decir así, para sus discípulos, porque él les habla de que él se va, ¿verdad? Él dice, yo me tengo que retirar, me tengo que ir, ¿no? Y comienza a anunciarles, pues, que no los va a dejar solos, no los va a dejar desamparados. En esta última conversación, que a menudo se le suele llamar precisamente el discurso de despedida de Jesús, pues él les hace una promesa, ¿no? Y él les va a decir que él va a, pues de alguna manera, a regresar. Pero les dice él, no se angustien, no se turben. La pregunta sería, ¿por qué Jesús, antes de introducir las promesas de que él va a regresar, de que va a ir a un lugar especial para ellos, etcétera, por qué primero les llama a no angustiarse, no turbarse, no tener estas emociones, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas palabras? Sí. Me recuerda a lo que nosotros hacemos cuando llamamos a un padre de familia, ¿no? Hola, ¿cómo está, señora fulanita? Mire, le hablo por su hijo. Todo está bien, no pasa nada, no se preocupe. Mire, esto es, sí, porque lo primero que se imaginan es como que algo desgraciado. Por eso siempre damos esa advertencia de que todo bien primero. Entonces creo que Jesús entendía eso y sabía que iba a un tema delicado y ver pues precisamente la comprensión del ser humano, ¿no? La inquietud, la desesperanza que igual iban a poder tener, el desequilibrio que les iba a causar. Pues es que somos emociones, ¿no? Finalmente, y Jesús les dijo, no se turben, o calmándolos, y pues les dio la promesa maravillosa después, pero me gusta que lo primero que dice es, tranquilos. Claro. No, y si vemos hacia futuro en esta historia, ¿no? Eh, pues lo siguiente que pasó, es decir, un par de horas después de esto, pues fueron momentos de mucha confusión para los discípulos, ¿no? Por lo menos la mayoría de los comentaristas, más bien de los evangelistas, de Marcos, Mateo, Lucas, señalan cómo ellos se fueron corriendo de la escena, ¿no? Se desaparecieron, se escondieron una vez que Jesús fue tomado prisionero, ¿no? Y después de la crucifixión y todo el escándalo que se armó en la ciudad, en fin. O sea, venían momentos de mucha turbulencia emocional, política, en fin, era una situación muy, muy complicada, ¿no? Así que viene primero la cura antes de la enfermedad en el caso del discurso de Jesús, ¿verdad? Antes de que pase esto, quiero decirles que, tranquilos, ¿no? Va a haber cosas complicadas, ¿no? Ujú. Hay una preocupación, ¿no es cierto?, de parte de Jesús por el bienestar de sus discípulos, aunque él va a irse después de esto, pero no deja de preocuparse por ellos. Entonces, ¿qué les dice al respecto del carácter de Dios, el saber que está más preocupado por sus discípulos, es decir, tranquilos, no pierdan la calma, en fin, que por él mismo, sabiendo lo que va a pasar horas después, que lo van a tomar prisionero, lo van a azotar, va a ir a terminar en una cruz, y él no está preocupado por lo que le va a pasar a él, sino por cómo van a reaccionar sus discípulos? ¿Qué les dice al respecto del carácter de Dios reflejado en Jesús en esta historia? Pues sí es interesante, ¿no? O sea, Jesús ya sabía que su tiempo en la tierra estaba por terminar, sabía lo que estaba a punto de suceder, los discípulos no. Incluso en este contexto, es cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Que también estaba a punto de negarlo, o sea, todo lo que se avecinaba. Pero lo que hizo Jesús en ese momento, como para lo que comentas, ¿no? Eh, del contexto y el discurso de su partida es hablarles de lo que va a hacer en el cielo. O sea, yo me voy, pero no me voy porque me caes mal, o porque me va a traicionar, o porque me rechazaron. O sea, no se va para eso. O sea, lo que les dice es que me voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Y de aquí viene el versículo uno de los versículos más conocidos, ¿no? En el mundo cristiano, que dice que va a preparar moradas. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría. O sea, yo voy pues a preparar, no, en la casa. Estoy Más bien. revolviéndolos porque sí, o sea, Jesús sabía lo que le avecinaba. Entonces dice, no se turben, no se preocupen, voy a estar bien. Ajá.
pero en mi casa de mi padre muchos hay, y voy a regresar por ustedes, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me estaba confundiendo los versículos, pero por allí va, ¿no? O sea, realmente la forma en la que Jesús resuelve para que los discípulos estén bien y la promesa de que va a regresar, pues hace que ellos de alguna manera pues se sientan más tranquilos en lo que estaba sucediendo. Claro. Ujú. Entonces, como una, digamos, una forma de contrarrestar esta posible preocupación que va a causar en sus discípulos es tranquilos, o sea, no les habla de la cruz propiamente en ese momento, no, por lo menos en esa historia, sino de lo que va a venir muchísimos años después, porque todavía seguimos esperando el cumplimiento de esa promesa, que es un lugar nuevo, un lugar distinto en la casa de mi padre, ¿no? Eh, hay muchos elementos aquí interesantes de un Jesús y un Dios protegiendo a sus discípulos, ¿no es cierto, maestra Rosy? ¿Qué te muestra respecto del carácter de Jesús y de Dios en estas escenas? Pues mucho amor, ¿no? Mucha preocupación porque los conocía. Y después de eso vienen unas preguntas que hicieron, ¿no? Ujú. Ahorita ¿Y quieres podemos comentarlas de una vez? platicar. Ajá. Que les preguntan, ¿a dónde vas a ir? Ujú. Tomás le dijo, no, no sabemos a dónde vas. Les dice esa frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que por cierto, decírselas después de que se había humillado, pues significó mucho, ¿no? Porque ahí presenta otra vez que no es porque yo soy, sino por ustedes, ¿no? Y luego le pregunta, pues, ¿a dónde vas a ir? Y Jesús les acababa de decir, ustedes saben a dónde voy. Y Conocen el camino. conocen el camino. Y entonces les acaba de decir, conocen el camino, y le dice, no, no sabemos, ¿no? Conocía a sus discípulos que iban a estar con esa incertidumbre. Y cuando yo leía esto en la Biblia, que justamente Jesús les dice claramente, y luego lo pregunta en el siguiente versículo, me acordé de cuando nos sentimos inseguros por alguna cosa, y mi mente viajó a cuando empecé a trabajar. Pues tú te preparas 4 años en la universidad, ¿no? Y haces prácticas y todo. Pero ya cuando te dejan a un grupo y Tu primer día de trabajo. ajá, y entonces empiezas a ver que, ay, ahora no va a estar mi maestra que me diga cómo tratar a esto y cómo resolver, y, o sea, soy yo. Digo, no sé, no voy a poder. Pero sí sabes, ¿no? 4 años estuviste hablando de eso en cada clase, conociendo las características de los niños, haciendo la psicología del desarrollo, este, teoría, pero que finalmente cuando tú la empiezas a practicar, dices, ah, era por esto, ¿no? Le empiezas a hallar sentido a todo ese conocimiento. Entonces, creo que fue la graduación de los discípulos cuando Jesús se fue, y entonces ya ellos tuvieron que solitos, ¿no? Sí. Empezar a practicar todo esto que habían aprendido con Jesús. Pero digo todo esto porque finalmente Jesús sabía que sí conocían el camino, pero que iban a tener miedo de llevar a cabo esa misión, ¿no? Claro. Entonces, Confiaba más en ellos que ellos mismos, ¿no? sí, En sí entonces, mismos. pues se muestra todo ese amor y esa preocupación que tenía Jesús por la indecisión natural, la falta de confianza Mm. en ellos mismos. Interesante, me gusta la forma como lo planteas, ¿no? Un grupo de hombres que habían estado ya 3 años y medio, habían visto todo lo que Jesús era capaz de hacer, pero ahora le tocaba a ellos hacerlo, ¿no? Claro que para que pudieran hacerlo, después Jesús iba a pasar por unas escenas muy complejas, muy complicadas, y él está tratando de prepararlos, ¿no? Para sintetizar un poco la idea, a mí me gusta pensar en que pues eran los momentos más difíciles para Jesús. Digo, se van a complicar más todavía porque va a ir al Getsemaní, va a orar y va a entrar en angustia y todo. Pero ese momento él no está pensando en sí mismo ahora y no lo desaprovecha, sino dedica ese tiempo. Por lo menos todo el capítulo 14 de Juan es un Jesús preocupado, como bien acabas de mencionar, Rosy, preocupado por quienes se van a quedar, ¿no? Y garantizarles de que no se quedan solos, porque viene la ayuda del Espíritu Santo, que lo va a mencionar en otros capítulos después. Y mencionarles también que el hecho de que se queden ahí no significa que se quedan abandonados para siempre, ¿no? Sino que
Es decir, que no se quedan en esta tierra ni ellos como discípulos, ni los que van a creer después de ellos, ni los que se van a integrar a la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, sino que va a haber una resolución de paz en el que Él va a venir por segunda ocasión, toma a todos ellos y entonces los traslada al lugar que siempre ha preparado, ¿no? Entonces hay una preocupación muy paternal, me parece a mí, de parte de Jesús por sus discípulos en esa situación, aún sabiendo de lo que Él va a enfrentar y de todo lo que viene para adelante. Él quiere como asegurarlos, ¿no? Antes de que se empiece la crisis, quiero que estén listos porque la cosa se va a poner muy complicada, ¿no? Hay muchos detallitos más, la verdad que el tiempo se nos ha ido muy deprisa, ¿verdad? Y quedan muchas cosas pendientes, pero lo seguiremos tratando en otros capítulos sin duda alguna. Me gustaría animarles para que pensaran en dos, de lo que hemos conversado hasta ahora, en dos lecciones que ustedes dicen, me gustaría rescatar estas dos cositas, enfatizarlas y compartirlas con las personas que hoy nos escuchan o nos ven a través de la radio, de Radio Esperanza Norte de México. Entonces, ¿cuáles serían esas dos lecciones que ustedes dirían? Creo que de todo lo que hemos conversado me encantaría rescatar esto y dejarlo en la mente de los que nos escuchan hoy. ¿Quién quiere comenzar? Primero las damas, profe Ucens. Como guste, que deje de decir. Bueno, yo. Adelante. Ok, pues yo creo que la primera cosa que enfatizaría y que yo aprendí mucho de esta parte de la Biblia es la, la verdad y la vida, cómo está conectado el camino, la verdad y la vida, ¿no? Finalmente nuestra propia trayectoria nos lleva a la muerte, entonces nosotros debemos elegir la vida. ¿Y quién es la vida? Pues Jesús. No está tan difícil, es cuestión de estar con Él, ¿no? De conocerlo. Y entonces vamos a tener esas tres cosas, el camino correcto, vamos a estar en la verdad y finalmente vamos a tener la vida eterna, ¿no? Entonces Jesús como clave para nuestra salvación, que no está tan difícil, es Jesús, porque Jesús es una persona comprensiva, como vimos allí, y que está preocupado en primera instancia por cada uno de nosotros. Excelente. Y ya. Y de facilitarnos el camino. Ahí está. Creo que ha sido suficiente. Sí, para mí resulta muy interesante llegar a una conclusión, porque yo me acuerdo que en ocasiones cuando llego a platicar con algunos amigos en el trabajo, en la escuela, muchas veces me ha tocado que cuando se habla acerca de Jesús se aborda desde un punto de vista más filosófico. Ajá. Entonces, personalmente, la filosofía no es algo en lo que yo me haya como que sumergido tan profundamente. O sea, hay muchas cosas filosóficas que yo no entiendo. Y cuando ellos me decían o me argumentaban la cuestión de Jesús y la Biblia desde un punto de vista filosófico, yo no lo entendía. Lo que me ayudó mucho a esta lección es justamente que cuando Jesús dice que eres la verdad, dice que no es un concepto, una construcción teórica. O sea, la verdad es una persona y esa persona es Jesús. Y es lo que a mí más me atrajo, ¿no? Y es con lo que yo me quedo, porque yo siempre había visto los relatos bíblicos como relatos históricos, no filosóficos. Entonces, si tú lo ves como un concepto filosófico, es probable que tal vez no lo logres entender del todo. Pero si tú lo pones en una persona, y no solamente una persona como tal por tenerla ahí parada enfrente a ti, sino por todo lo que hizo y las enseñanzas que nos dejó, entonces todo cobra sentido. Y eso me lleva a una segunda reflexión que la verdad me dejó muy marcado, que es el hecho de ser humilde. Uh-huh. Yo creo que sí es bien común, ¿no? Que en la época que estamos viviendo siempre quieres tú como que sobresalir de las demás personas, ¿no? Y el hecho de que eso no es el mensaje de Jesús, no es lo que Él quiere que hagamos. Digo, eventualmente yo creo que las cosas se pueden ir dando, ¿no? A lo mejor tú como maestro, los alumnos pueden decir, es que ese maestro sabe un montón, ese sí se la sabe, o lo que sea, ¿no? Pero la forma en la que tú tomas personalmente todos esos comentarios positivos que dan de ti es realmente la clave. O sea, pueden decir cosas positivas de mí y yo creérmela y sentirme más soberbio, o decir, ¿sabes qué? Muchas gracias,
y tener una postura pues mesurada, agradecer a Dios, porque gracias a Él yo tuve las oportunidades de saber lo que sé, que ahora estoy compartiendo contigo. Normalmente cuando se habla acerca de humildad, tiene doble filo, ¿no? Sí, claro. Pero el mensaje de Jesús yo creo que es muy claro y lo más importante pues es la acción, ¿no? Porque no solamente se quedó en un discurso, sino se quedó en las acciones que Él hizo. No por nada Juan empieza con eso, ¿no? Que Jesús es el verbo hecho carne, ¿no? Exacto. Me llama la atención y digo, no fue parte de nuestra conversación, pero creo que es importante mencionarlo, ¿no? El hecho de que, pues la humildad no debemos confundirla con ignorancia, ¿no? Hay personas que piensan que alguien humilde es alguien que no estudió, o que no conoce o que es ignorante, ¿no? Pero no necesariamente. Es decir, la humildad en el contexto en el que estamos trabajando significa más una cuestión de actitud frente a circunstancias, ¿verdad? de la vida, ¿no? Y por otro lado, creo que la humildad no está peleada con la excelencia. Es decir, tú puedes seguir buscando perfeccionar tus habilidades y todo eso. El punto es hacia dónde, o sea, ¿qué vas a hacer con eso, no? Eso nuevo que aprendiste, la forma tan ordenada, organizada con lo que lo haces, es decir, ¿de qué va a ser de utilidad para los demás, no? O sea, tiene que tener un impacto y un beneficio para otros y no solamente para ti, ¿no? Entonces creo que es importante mencionarlo. Pero yo rescataría una lección importante de todo lo que hemos conversado. Creo que a mí me parece muy importante algo, ¿no? El hecho de saber de que Jesús, todas las cosas que realizó sobre esta vida, lo hizo con la intención de que nosotros pudiéramos comprender mejor quién es Dios, ¿no? Un Dios al que no podemos ver ahora. Digo, antes del Edén, de la caída en el Edén, se le podía ver, platicar con él, contactarle todo, pero ahora no podemos por la misma condición en la que vivimos, ¿no? Pero ese Dios, ese Jesús que caminó y la forma como se comportó y lo que hizo por sus discípulos y cómo oró y lo que les prometió, lo hizo con la intención de que nosotros dijéramos, ese es Dios realmente, ¿no? Así como Jesús es, así es Dios también, ¿no? Y entonces si podemos confiar en ese Jesús que se muestra tan cercano a los demás, puedes mantener una relación con Dios porque te entiende y te comprende tal como Jesús lo hizo con sus discípulos, ¿verdad? Me encantaría poder de alguna manera resaltar también esa lección y sumar a lo que ustedes han dicho. Pues bien, amigos, ha llegado el momento ahora sí de despedirnos, ¿verdad? Pero antes de despedirnos mandamos saludos a las personas que queremos y que nos importan y que deseamos recordarlas, ¿verdad? Entonces, ¿les gustaría mandar algún saludo en particular? Sí. Sí, gracias. Quiero mandar saludos a mis hijitas, Ok. a Rosalena de Victoria, que me les escape un ratito. Yes. Y seguramente pues no van a ver todo, pero este pedacito se los vamos a enseñar por ahí. Y ya les dijimos que en el cultito vamos a hacer un podcast de su lección. Ya se quedó ahí explicándoles que eran precas, ¿no? Van a ser de su lección. Y pues a ellas y a todos los muchachos que están ahorita a fin de semestre, que echan muchas ganas y que mucho éxito. Excelente. Siempre preocupada por los estudiantes. Muy bien. Y yo también quisiera dar un saludo a mis papás, a mi familia. Ellos están en Ciudad de México, yo soy de allá también. Ellos están allá viendo este programa seguramente, se los voy a compartir. Y me gustaría saludarlos a ellos también. Muy bien, excelente. A mí me gustaría además de saludar, por supuesto, a mi familia que siempre nos ve, ¿verdad? Mi esposa sobre todo, mi hermana ahí en Tezopaco y los que están en Chiapas. También me acuerdo mucho en este momento de las personas con las que he compartido tiempo como pastor en Baja California Sur, en Chihuahua, en Tamaulipas, ¿no? Son personas que pues uno llega a apreciar mucho y a compartir tiempo, esfuerzos, etcétera. Y muchos saludos a cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga. Y espero también a nuestros amigos de Montemorelos, de Zacatecas, de Tijuana, que nos han escuchado a través de Radio Esperanza Norte de México, que no solamente hayan disfrutado este programa, sino que las reflexiones que hemos ido construyendo a lo largo de esta conversación, pues sean también de bendición para ustedes. Y quiero recordarles antes de despedirnos que llamen al teléfono 826-161-2213, 826-161-2213, para que nos compartan sus comentarios, sus impresiones, si tienen alguna necesidad en particular, les gustaría que nos uniéramos en oración por algún asunto que ustedes están viviendo. Bueno, pueden hacerlo a través de ese teléfono, el 826-161-2213. Y también pueden aprovechar la oportunidad para solicitar un regalo que tenemos preparado para ustedes. Un ejemplar de la Biblia que puedan ustedes solicitar y se les va a entregar en su domicilio para que puedan acompañarnos en estas conversaciones y también, seguir estudiando
pues durante la semana, en el momento en el que ustedes lo deseen. También hay un libro que quiero recomendarles que puedan solicitar que se llama Aprendo de Jesús a través de la Biblia. Aprendo de Jesús a través de la Biblia. Entonces, cuando llamen, cuando se contacten a través de los teléfonos, puedan también solicitar ya sea un ejemplar de la Biblia o también puedan solicitar el ejemplar de Aprendo de Jesús a través de la Biblia. Será un placer poder escucharles. Nuestros amigos de Esperanza Radio Norte de México les estarán atendiendo y estaremos dispuestos también pues a compartir sus comentarios, ideas, sugerencias a través de este proyecto. Bien, pues Rosy, Uriel, gracias por habernos acompañado en este programa, en este podcast. Esperamos que nos puedan seguir acompañando también una cuarta vez, profe Uriel, una segunda vez, Sí. Rosy, y que lo hayan disfrutado también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta la próxima.